Las fuerzas de seguridad rusa han señalado como los responsables materiales de los brutales eventos que ha sufrido su país y han señalado como los actores materiales al Estado Islámico. Sin embargo, también han sido enfáticos en señalar que los autores intelectuales estarían básicamente siendo Estados Unidos e Inglaterra. Esta declaración, si de alguna manera se esperaba, se suponía, se ha materializado y crea un escenario mucho más crítico, difícil de procesar en este momento. Jesús López Almejo es un doctor en Relaciones Internacionales. De hecho, usted lo puede encontrar en su canal de YouTube, Tu Profe de RI, y es RI porque es Relaciones Internacionales. Es un hombre que viene desde la academia y además es alguien que tiene la habilidad de explicar muy bien estos conceptos en una plataforma como esta. De ahí el éxito que ha tenido y que nosotros lo recomendamos. Les recomendamos a ustedes que lo visiten. Y lo tenemos ahora aquí con nosotros en Prensa Alternativa. Es un orgullo, en realidad, tener el honor de acompañarnos para analizar estos temas. Jesús, hermano querido, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, querido Juanjo, por esa bonita introducción y por tus inmerecidas palabras. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos y estamos muy contentos de colaborar también con ustedes, aportando un granito de arena para la patria grande. Impresiones de estas declaraciones desde Moscú. Sí, fue el Estado Islámico, pero fue señor gringo y señor pre-gringo. Mira, vamos a partir de lo siguiente. Cualquier cosa que diga Rusia, cualquier cosa que descubran los rusos en sus investigaciones y publiquen, va a ser descalificado de entrada por Occidente colectivo, por medios de comunicación tradicionales, pero también por youtubers pagados y por estos mismos medios en las plataformas digitales que tienen la consigna de decir Putin es autoritario, Putin es un autócrata. Es más, Putin tuvo la culpa de estos atentados y ahora va a echar la culpa a Ucrania para incrementar sus ataques y poder justificarlos, pero además Putin, para evitar que los rusos lo perciban como un líder débil, va a decirles que con él están protegidos. Entonces, digan lo que digan en Rusia, para el occidente colectivo siempre habrá forma de descalificar todo lo que digan, aunque sea verídico. Parto de esa premisa, Juanjo, porque estamos también en una guerra de narrativas y muchos dicen, es que eres prorruso, ¿por qué siempre defiendes al autócrata? Es que eres prorruso, ¿por qué siempre cuestionas a Estados Unidos y a Francia? Es que eres prorruso, ¿por qué nada de lo que diga España o Alemania o Italia lo crees? Y bueno, cuando yo me pongo a pensar en cómo esos mismos que maltratan a Rusia han maltratado a México y han levantado calumnias, campañas de difamación, campañas de descalificación y también de estereotipación para poder entonces justificar políticas agresivas en nuestra contra, cuando ves que ese es el ABC de lo que hacen con los palestinos para poder justificar las matanzas inmisericordias por parte de Israel, cada vez más descaradas, con lo que hacen con Venezuela, la estigmatización para la justificación de la agresividad, y luego esos mismos, porque mira, no sé allá en tu país, en Perú, pero acá en México, los mismos mercenarios o medios chayoteros, es decir, los que reciben dinero para no cuestionar a los gobiernos neoliberales. Mermeleros les decimos por acá. Ah, ustedes les dicen mermeleros, claro. Creo que en la República Dominicana y en otros lados les dicen besajoyos y todo el rollo, ¿no? Bueno, esos mismos, Juanjo, son los que se pusieron la banderita de Ucrania en sus perfiles en TikTok, en Twitter, ahora X, en Instagram, en Facebook, y todo por Ucrania, nada sin Ucrania. Con Ucrania hasta la victoria, porque Rusia, ese poder imperial invasor que agrede a un pueblo, y ya sabes, repetían la consigna, una guerra brutal e injustificada. Bueno, esos mismos chayoteros, mermeleros o besajoyos son los que de pronto te generan cierta duda, porque son los que están a favor de las élites en nuestros países, por lo menos en México, y cuando lo ves en este mismo fenómeno en España
o ves la narrativa que traen medios como France 24, Deutsche Welle. Mira, Deutsche Welle no baja de medio propagandístico a RT. Yo que conozco de análisis de contenido y de análisis de discurso, cuando ves la calidad en la redacción de unos y de otros, en cómo se presenta una noticia, y luego ves que los de RT hacen el esfuerzo adicional de, además de informarte, decirte de dónde extraen sus conclusiones y te ponen los links para que vayas tú directamente a contrastar con la fuente primaria. Eso no lo hace Deutsche Welle, pero Deutsche Porque Welle... además hay un dato que de pronto es interesante, porque los periodistas alemanes están obligados por contrato a defender a Israel. O sea, eso no es periodismo, no sé. Claro. Por favor, continúa, Jesús querido. Sí. Sí, mira, bueno, ahora mencionas el tema de Israel, que pasa con el de New York Times o The Washington Post o Financial Times acá en Estados Unidos, o pasa con el de Telegraph allá, o The Guardian, que supuestamente es el medio de izquierda allá en el Reino Unido, y tienen esas mismas consignas. Pero mira, hablaba yo del tema de Deutsche Welle, porque Deutsche Welle no baja de propagandista RT, trata de descalificar todo lo que RT publica, al punto de que pues hicieron una campaña brutal para que en la Unión Europea los censuraran. Pero cuando tú, como ciudadano de a pie, con cierto estudio en áreas sociales, en mi caso, un estudio muy riguroso en metodología, porque aunque te he de confesar que en el bachillerato y en la licenciatura y después en la primera parte de mi maestría, el máster, me aburría la materia de metodología porque no es fácil, ¿no? Comparar peras con peras y manzanas con manzanas, aunque parezca. Me di cuenta que la belleza de la metodología consistía en que si aprendes bien técnicas de investigación, marcos metodológicos, aprendes a justamente falsear o verificar de la manera más justa y más honesta posible un fenómeno social que te interesa. Entonces se volvió una de mis materias favoritas y trato de ser riguroso con la metodología para por lo menos comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y esto no pasa, mi querido Juanjo, en los medios de comunicación. Y yo entiendo, ¿no? No entiendo que a ti digo, no a ti, sino en general al medio de comunicación integrado, al medio de comunicación politizado, pues lo define su línea editorial, la cantidad de dinero y el que le paga. Entonces, es cierto que si por alguna razón pudiéramos criticarle algo a medios como RT o Sputnik, y mira que de pronto me invitan mucho a hacer análisis en esos medios, es que pues no critican a Rusia, pero se entiende que no critican a Rusia porque les paga el gobierno ruso. Pero cuando tú analizas sus reportajes, sus columnas de opinión, pero también las noticias que publican y que presentan y los análisis que hacen de cualquier otro tema son verdaderamente espectaculares. Y cuando haces esto mismo, comparando un medio con otro como Deutsche Welle, ves que a Deutsche Welle, como al diario El País, como al diario en México, El Reforma, o El Comercio de Perú, les hace falta algo, mucha honestidad, porque no solamente no critican al que les paga dentro del país, tampoco critican aquella línea ideológica con la que se identifican allende las fronteras. Y esto los hace muy mediocres a la hora de la hora. Entonces no se vale. ¿Sabes qué, Jesús? Esto que dices me hace pensar esto. Una frase que el otro día alguien me dijo: dime dónde publicas y te diré quién eres. ¿Ah? Entonces pensaba en una periodista mexicana que fue a publicar a la Deutsche Welle. ¿Ah? Y las artes de mentiras, no me acuerdo de esta señora, de pronto tú me ayudas, ¿cómo se llama esta señora? Le dicen Cascabel Hernández. Esta misma, que yo le he pedido la entrevista, le he mandado correos para que me hable un poco, me explique, ¿no? Se llama Pero Anabel, Cascabel, ¿eh? Anabel. Pero en Anabel México le decimos Cascabel, ya sabrás por qué. Sí, evidentemente. Entonces, mira, yo me pongo a pensar en algo, y justo tú decías, mira, Deutsche Welle, Reforma, El País, y ¿sabes qué? Yo he llegado a creer que son gente iluminada. De verdad, Jesús, no te rías, que es de verdad. Y te voy a explicar por qué. Es que tienen un poder que no tenemos ni tú ni yo. Sí, un poder medio extraño, porque arranca el día y todos publican la misma noticia con la misma edición, con las mismas palabras, Jesús, hasta con las mismas fallas de ortografía. Te juro, yo lo he visto. Entonces, algo raro pasa. Es que son gente pues, que están conectados, no sé, a través de cables intelectuales superiores. Claro, mente colmena, acá me dicen. No sé qué piensas tú de eso. Acá nosotros le llamamos nado sincronizado.
Porque Mira, pues es la sabiduría mexicana para poder definir esto. Nada, no has podido definirlo de mejor manera. publican en nado sincronizado. Y, Hasta con errores ortográficos, ¿ah? por supuesto, hasta por eso se coordinan. Pero mira, mucha gente me decía, es que desafortunadamente las audiencias necesitan a alguien en quien creer. Y desafortunadamente, tristemente, pues la formación de muchas de nuestras personas, de muchos peruanos, muchos mexicanos, empiezo por la autocrítica, apenas hay una especie de politización colectiva. Y esto genera que haya charlatanes que hablan bonito, que sí son chayoteros, que medio articulan un discurso que le gusta a la gente y la gente así los convierte en ídolos. ¿Y sabes qué, Juanjo? A mí, por ejemplo, Anabel Hernández nunca me vendió la idea de que era una periodista honesta y decente y humilde sobre todo, como era como se vendía desde el año 2018. ¿Sabes yo cuando dije, no, esta señora me causaba muchas dudas desde hace muchos años, no solamente ahora que critica a López Obrador, sino desde que criticaba a Peña Nieto, por su falta de rigurosidad metodológica. Pero hizo algo, yo soy de una provincia, de un estado, de un departamento que en México que se llama Jalisco, en la tierra del tequila y del mariachi, de donde son Vicente Fernández, Guadalajara, Jalisco, cerca de Tequila. Y Juanjo, acá hay un gobernador al que le dicen el Führer, ¿no? Medio fascistoide, pero un tipo que, por más que te caiga mal, teniendo tanto que criticarle, no le puedes inventar una mentira para criticarlo. Y esta mujer, una semana antes de las elecciones del año 2018, dijo que Estados Unidos le había quitado la visa a Alfaro, se llama Enrique Alfaro el gobernador, Sí, claro. Enrique Alfaro. que le había quitado la visa porque habían descubierto nexos con el narcotráfico. Una semana antes de las elecciones, cuando Alfaro estaba de candidato para ser gobernador en 2018, con Carmen Aristegui, ¿no? Que Carmen Aristegui siempre presumió ser la periodista de izquierdas, que la ídola de ídolos, ¿no? Pagada por la CNN. Pagada por la CNN, hablando de charlatanes. Entonces, nunca se disculpó. O sea, Enrique Alfaro le pidió una disculpa pública, o sea, más bien le exigía una disculpa pública. Ella dijo, no, y yo a las pruebas me remito, y que nunca las presentó, y al tiempo. Yo decía, ¿por qué si hay tantas cosas que criticarle a este señor? ¿Por qué tener que inventarle algo? Porque al final, este señor, algo que ha hecho muy bien Jalisco es desarrollar una relación estratégica con la diáspora jalisciense en el exterior, principalmente en Estados Unidos y en España. Jalisco le da mucho seguimiento a los migrantes. Está la Casa Jalisco en Chicago, la Casa Jalisco en Los Ángeles, la Casa Jalisco en Texas. Y entonces Alfaro iba mucho a visitar a los migrantes en Estados Unidos. Y entonces tú le volteabas como Anabel, oye, ¿pero no le habían retirado ya la visa estadounidense? No, que tenía vínculos con el narco, ¿por qué no lo aprenden en el aeropuerto como al general Cienfuegos? ¿Por qué no lo chapan del cuello? ¿Sabes cuándo se disculpó Anabel Hernández con Alfaro? Nunca. Nunca. Y muchas de estas frases que utilizó con Alfaro, que es un opositor férreo de López Obrador, esta señora las utiliza también para denostar a López Obrador. Y una y otra vez el tiempo la pone en su lugar y nunca se disculpa. Y siempre dice que es la gran... O sea, ella confunde la inferencia con el dato duro y con el rigor metodológico, y entonces ahí te voy. Para no salirme del tema con lo que empecé a decirte al principio, ella es una columnista disque estrella de Deutsche Welle. Entonces eso te habla también del medio, no solamente de la periodista o de la supuesta periodista, sino también del medio, lo que permite a partir de su... Y sobre eso quiero centrarme. El medio y la Federación Rusa diciendo fueron los gringos. Y mientras los medios de Occidente diciendo fue el Estado Islámico. Pero los medios occidentales, Juanjo, primero voltearon a Washington a ver qué decía Miller, vocero, y qué decía Kirby, vocero, uno del Departamento de Estado y otro de la Casa Blanca, o Karine Jean-Pierre, la vocera morena, a ver qué salían a decir. Cuando ellos salieron a decir, lo primero que dijeron, no fue Ucrania, por favor, Juanjo, a Ucrania, sácanla de este esquema, de esta ecuación. Ucrania no tiene interés, Ucrania es cristiana, ¿cómo se vincularía con un grupo islamista? Pero
Quien sí fue ISIS, pero Ucrania no, fue ISIS. Entonces, bueno, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Cuando haces un recuento de la calidad periodista o periodística que tienen los medios estadounidenses, no todos, pero la mayoría, cómo se alinean con las narrativas de Estados Unidos, la CNN, NBC News, Telemundo, Univision, de Washington Post, y que nos los, y Financial Times, y que nos los han vendido como periodismo serio de altura, Juanjo. Entonces, te das una idea de que por lo menos hay que cuestionar, ¿no? No crees a priori. O sea, a mí cuando veo a estos medios chayoteros, por ejemplo, en México, para darle credibilidad a sus propias posturas, citando a estos medios que acabo de mencionar de Estados Unidos, del vecino del norte, no sé si en realidad los están citando para consolidar sus propios argumentos o para pedir permiso de poder publicar algo. Y me explico. Sí, poder publicar algo que no incomode al vecino del norte. Y me explico. Fíjate tú, nada más, el rigor con el que supuestamente trataban de evidenciar los crímenes de Rusia en Ucrania, pero luego cómo justifican las masacres inmisericordias y desvergonzadas por parte de Israel, que ese sí abusa de niños abiertamente, abusa de mujeres, abusa, o sea, un abuso brutal, pero que además han perdido hasta las formas, pues las mismas autoridades israelíes grabando cómo masacran y cómo se portan de forma tan sádica y asquerosa con los palestinos. Y acá, ¿qué te dicen? Israel tiene derecho a defenderse, Israel tiene que acabar la misión por los propios intereses de Occidente. El otro día escuché a un académico argentino al que medio respetaba diciendo esto, no, Israel tiene que terminar su operación y Biden no tiene por qué traicionarlo. Dije, amigo, hasta ahí se acaba la seriedad y el respeto que te tengo. No voy a mencionar su nombre, pero es un argentino muy con cierta popularidad entre las izquierdas. Estos charlatanes que hablan bonito y que después la gente los agarra como referencia, Juanjo, pero que no hay un ápice de honestidad intelectual, y yo creo además que un punto adicional de la honestidad, que uno no puede ser frío y calculador todo el tiempo. Somos seres emocionales, somos seres que nos duele el dolor ajeno, y que ya nada más por ese incentivo tendría uno que decir pues las cosas como son. Y en ese sentido a esto voy con el tema de, aunque las cosas sean como sean, en este atentado que hubo en Moscú, que fue brutal, diga lo que diga Rusia, esta pandilla de medios de comunicación y redes digitales y plataformas digitales van a decir, es mentira, Putin está haciendo esto para posicionarse bien con su propia población. Y mira, ¿por qué es tan delicado esto? Porque es una gran mentira. Porque si esto hubiera sucedido antes de las elecciones que Putin ganó masivamente, oye, 87%, con una participación ciudadana de 74%. ¿Sabes tú cuál fue la participación ciudadana en Estados Unidos en la elección de Biden contra Trump? 71%. ¿Por qué? Y además en Estados Unidos hay un descaro. Por ejemplo, Trump, cuando le ganó a Hillary Clinton, la participación ciudadana fue del 68%. Pero Trump, en el voto duro, no le ganó a Clinton. Le ganó por la configuración del colegio electoral. O los colegios electorales. Bueno, Estados Unidos tiene esa magia, esa democracia del mundo, tiene esa magia de que puede ganar el que tenga menos votos, porque hay una laguna ilegal que hace que el colegio electoral decida... Acabas de acuñar un término interesante, esa democracia mágica, así como recordando al maestro Gabriel García Márquez, ¿no? Una democracia mágica. Entonces, querido, tienes a un país que promueve la democracia, en el que puede ganar el que menos votos obtiene y el que tiene un nivel de aprobación abajo del 40%, ya no digamos del 50%, que en la academia estaría reprobado con un 50%, pero que aparentemente en la política, bueno, pues si el 50% te aprueban, pues entonces bien. Sleepy Biden, por ejemplo, no pasa de 38% de aprobación, pero te dicen estos mismos periodistas serios, estas mismas casas periodísticas objetivas, te dicen que Sleepy Biden es el líder del mundo libre, que Estados Unidos es un socio fiable para la Europa
occidental, la Europa moderna para los países industriales, y te rematan diciendo además que tiene el deber moral de expandir esos valores, la democracia, el libre comercio, la libertad de expresión, la libertad de creencias al mundo, aunque sea a través de las armas. Y para eso desarrollaron la teoría del liberalismo. Y luego tienes a tontitos creyendo que Milei verdaderamente es libertario. Y cierro la idea. Entonces, sí, por favor. de pronto nos dicen, bueno, Vladimir Putin necesita de este tipo de autosabotajes porque te están vendiendo la idea de que es un autosabotaje para tener un nivel de popularidad alto. Oye, cabrón, por favor, no insultes mi inteligencia. O sea, un tipo que acaba de ganar una elección arrollando 87%, 74%, ya quisiera en el occidente colectivo tener por lo menos la mitad de los indicadores cumplidos. Ahora, ¿por qué necesitaría alguien que tiene ese nivel, que además previamente ya había recibido un aval, un respaldo masivo para incrementar la operación militar especial, de la que recordarás, unas horas antes, Sergei Shoigu había salido a decir que Rusia había pasado de la operación militar especial a un estado de guerra, lo que genera que puedan aumentar presupuestos y puedan también aumentar personal, 100,000 soldados más rusos que pasarían al frente de batalla. O sea, técnicamente con datos duros, mi querido Juanjo, si nos atenemos al orden cronológico, aunque diga lo que diga Putin o Rusia, el occidente colectivo lo va a negar y lo va a tratar de manejar como si fuera propaganda, realmente no necesitaba un autosabotaje Rusia para hacer lo que tiene que hacer en los tiempos y los plazos que necesita hacerlo. Entonces, lo que dice este director de la inteligencia rusa tiene todo el sentido del mundo, porque ahora entonces generará que Rusia pase a la contraofensiva, pero ojo, no solamente contra el autor material o los autores materiales, que en este caso es el ISIS, supuestamente. Pero ¿cuál es el matiz que le dan, querido Juanjo? Dicen, pero no solamente vamos por los autores materiales, vamos por los autores intelectuales. En México decimos, tenemos siempre una frase para todo, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Ahora van por el que le agarra la pata. Mira, esto que dices es fundamental, porque hay que ver cuál será la reacción del oso en estas circunstancias. Y permíteme esta analogía, Jesús. Cuando pasó el 11S, a Bush le llegó la sensación de que tenía derecho de hacerse justicia donde quisiera, en los términos que le diera la gana, haciendo lo que hizo en Abu Dhabi, por ejemplo, con ciudadanos que cruzaban la vereda, se los agarraban y los llevaban a exponer en las peores torturas. Cuando pasó el 7 de octubre en los territorios palestinos ocupados por Israel, en estos kibbutz, Netanyahu dijo, tengo el derecho de cobrarme 30,000 vidas y más. Putin, han pasado una semana, se sabe que ha tratado, y voy a utilizar un eufemismo, con excesiva rudeza a los autores materiales. Pero no ha habido una reacción brutal de vamos a meterles una bomba al centro de Kiev. ¿Sí? O sea, se le ha visto muy medido en esto, ¿no? O sea, se sabe que ha utilizado artillería muy fina, poco usada, los hipersónicos, para impactar en lugares que consideran son neurálgicos, pero no ha habido esta reacción posterior al 7 de octubre, por ejemplo. ¿Qué percibes? ¿O qué va a pasar? ¿O el oso se está tomando el tiempo? ¿Qué ves allí? Cuando dice han sido los Estados Unidos y han sido los ingleses, ¿qué va a hacer? ¿Va a tomarse tiempo? No ha reaccionado como otro hubiera reaccionado ante la voladura del Nord Stream. Porque si ese tubito hubiera sido gringo, aquí ya estaría invadido un país. Por lo menos. No sé, ¿qué impresión tienes al respecto de eso? Mira, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, ocurrió un 11 de septiembre del 2001. Estados Unidos invadió Afganistán a finales de octubre de ese mismo año. Es decir, Estados Unidos se tardó un mes y medio con todo y que tiene bases militares en Europa,
con todo y que tiene apoyo de Turquía, Incirlik, por ejemplo, tiene bases, apoyo de Grecia, los aliados de la OTAN, más el apoyo que le brindaron en términos de logística los países del Cáucaso y principalmente de Asia Central, ¿no? Tayikistán, para que de ahí pudieran volar aviones a Afganistán y reabastecerse en lo que empezaban a hacer la operación contra los talibanes. Bueno, pues Estados Unidos, que suele reaccionar así tan airadamente, y como bien lo dices, si el Nord Stream hubiera sido estadounidense, ya estarían en estos momentos en los preparativos para invadir a un país. Mira lo que hizo Israel. O sea, Israel anunció, al 8 de octubre ya estaba anunciando que no dejarían piedra sobre piedra de Gaza y que lo que pasaba en Gaza iba a ser recordado por 50 años. O sea, te anunciaron la intencionalidad de un genocidio y por eso me decepcionó muchísimo la Corte Internacional de Justicia. Me decepcionó y no, porque hace que son una parvada de cobardes miserables, cómplices de estos genocidas. Eso te iba a decir, a mí ya no me decepcionaron, la verdad. Sí, pero guardas esta esperanza de que haya un poco de justicia y De decencia siquiera, ¿no? de coherencia, que si tú le quieres poner Aunque sea de nombre, hipocresía, aunque sea un poquito de hipocresía. Si tú le quieres poner un nombre de la vida cotidiana, un nombre más simple a la metodología, ese sería el concepto coherencia. Es decir, tratar y medir con los parámetros que ya trataste y mediste otros casos, este mismo. Pero si para unos casos eres muy rígido y para otros casos eres muy flexible, pues ¿qué tenemos, mi querido Juanjo? Hipocresía y tenemos ahí un mero circo. Y en ese sentido, volviendo entonces a esto que preguntas, Estados Unidos, por ejemplo, y sus aliados, sabemos que suelen Mira, anda para meterle más información a esto. Anda circulando una entrevista que se hizo muy viral y de verdad yo recomiendo a la gente que nos está viendo de Prensa Alternativa, el J, que vayan a verla, de este señor Richard H. Black, que fue, fíjate, fue coronel del ejército de Estados Unidos, fue senador por Virginia, fue jefe de la División de Derecho Penal en el ejército, en el Pentágono, y también oficial del Cuerpo de Abogacía General de la Marina de Estados Unidos. O sea, el tipo es todo lo top que te puedas imaginar en derecho penal estadounidense, pero además en derecho penal militar. Tuvo ya experiencia como senador y estuvo en las guerras de Afganistán, de Irak, pero principalmente en Siria. Y él dice, y bueno, a él lo entrevista este otro señor que también tiene un programa, un canal muy exitoso, Executive Intelligence Review, Mike Billington, que le pregunta, oiga, ¿qué pasó en Siria? ¿Qué pasó en Rusia? ¿Qué está pasando en Ucrania? O sea, atando hilos. Y contesta Richard H. Black, dice, bueno, mira, lo que pasó en Ucrania, lo que está pasando en Ucrania, es una película que ya hemos visto antes, ¿no? Y dice, Siria, Libia, Irak, pero particularmente empieza a desarrollar el tema de Siria. Y dice, en Siria, por ejemplo, Siria estaba tranquilo, vivían en paz, tenían un modo más o menos bueno de vivir, pero dijimos que el dictador ya nos estorbaba, al-Assad, Bashar al-Assad. Uh-huh. Dice, hasta que entonces nuestros servicios de inteligencia empezaron a conspirar con rivales políticos internos de al-Assad, creamos el Ejército Libre de Siria, que nos lo vendían en la prensa buena, la prensa occidental, como los buenos, los que querían derrocar al tirano, en el contexto de lo que le llamaban la primavera árabe, algo bonito, ya sé, porque además ya sabes que son expertos en la prensa occidental. Sí. Tienen nombres hermosos, ¿no? Por ejemplo, Israel, cuando bombardeó la Franja de Gaza en el año 2009, le llamaba uvas de la ira. Y luego después en el 14, golpeando el techo. O sea, domo de hierro. Sí, bien marqueteros son. Bien marqueteros para la maldad. En 2011 le llaman las primaveras árabes, la primavera árabe. Es una cosa hasta nostálgica, ¿no? A la revolución, por ejemplo, en Portugal en los años 70, la revolución de los claveles. A lo que pasó en Ucrania desde el año 2005, la marea naranja. El intento de sabotear también la política de Irán, le llamaban la revolución verde. O sea, unas cosas muy bonitas, realmente. Y esto mismo Richard H. Black explicaba con toda la experiencia, el señor ya tendrá como unos 80 años, explicaba que al Ejército Libre de Siria, a la Al-Qaeda,
que tanto tiempo nos la vendieron en el 2000, en el año 2000 al 2010, como algo maligno, ¿no? Incluso cuando renovas los trámites para tu visa, te preguntan, ¿tiene usted algo que ver con agente de Al-Qaeda o con otras organizaciones terroristas? Tu güey, no, o sea, ¿cómo? ¿No? Pero resulta que un alto coronel del ejército de Estados Unidos, experto en derecho penal, te dice, pues es que en Siria nuestros cómplices fueron Al-Qaeda, Al-Nusra, el Ejército Libre de Siria, y de ahí viene Daesh, ISIS. Y dice, abiertamente, el ISIS se llamaba Ejército de Sustitución, porque claro, como políticamente, mi querido Juanjo, después de Vietnam y después de Afganistán e Irak, se volvió muy impopular que regresaran soldados estadounidenses al cementerio ahí de Washington, a Arlington Cemetery, que está atrás del monumento a Abraham Lincoln. Por supuesto, dice, entonces necesitamos que se mueran otros por nosotros, porque políticamente es muy impopular en Estados Unidos para ganar una Hasta elección. el último ucraniano, está bien, ¿no? Claro, entonces acá en Ucrania utilizan hasta el último ucraniano y agarran a un mediocre patético como Zelensky, que al que no le importa decir, vamos a reclutar a tantos hombres como sea posible para llevarlos al frente que defiendan su patria, que en realidad es como para que defiendan mi popularidad. Y en el caso, por ejemplo, de Siria, explicaba Richard H. Black, que en este programa, en esta entrevista que dura como 1 hora con Mike Billington, decía, desarrollamos la estrategia del ejército sustituto, pero como no había ejército regular, Juanjo, entonces íbamos por el Ejército Libre de Siria, así le pusieron, Ejército Libre de Siria, no el otro que luchaba a favor del terrorista y autoritario Al-Assad, no, sino uno que provenía de las filas de Al-Qaeda, de Al-Nusra, y que nos permitió crear el Daesh o el ISIS. Entonces, mientras nos decían que estaban haciendo una coalición global multinacional para combatir al ISIS, en realidad, pues la peloteaban, lo financiaban. Y hay muchas fotos y videos que circulan incluso ya en las redes sociales, a partir del caso Assange y muchos otros, de este señor John McCain, héroe de guerra de Vietnam, senador por muchísimos años, que fue candidato a la presidencia por el Partido Republicano cuando Barack Obama ganó la primera presidencia, la primera vez. Sí recordarás, John McCain, retratándose con Abu Bakr al-Baghdadi, que fue la principal figura del Estado Islámico. Entonces ahí ya muchas cosas ya no te checan por esta razón. Si Rusia dice, ok, ustedes dicen que no fue Ucrania, ¿verdad? Bueno, puede ser. Pero si fue ISIS, porque ISIS mismo dijo, nosotros fuimos, aunque los terroristas que bombardearon, que masacraron a la gente en el teatro de Moscú, no gritaban Allahu Akbar, no gritaban Dios es grande, no lo hicieron gratis, o sea, no se inmolaron, no aguantaron el combate hasta la muerte, porque algo que tiene que ver, lo he explicado en otros programas, algo que tiene que ver con esta dinámica de las células terroristas es que suelen estar muy ideologizadas, Juanjo, y la ideología te dice que primero te mueres antes que huir, pero causas el mayor daño posible a las víctimas y luego te mueres. Pero estos intentaron escapar, estos no gritaron Allahu Akbar y además aceptaron que recibieron un pago como de $5,000, $5,400, 5,000 euros. En términos, en pesos mexicanos serían como entre 95 y 100 mil pesos mexicanos para la gente, la audiencia mexicana. No sé cuántos soles sería en su caso, pero no es una cantidad que tú digas, para todo el desorden que hicieron y todo lo trágico que resultó esto para miles de familias, te da a saber, quienes hemos estudiado desde hace mucho tiempo el islamismo, que no es un patrón tan islamista como nos lo quieren vender en los medios occidentales. Entonces, pero si dijéramos, órale va, puede que sí sea el ISIS. Bueno, en esta entrevista que hace Richard Black, en donde dice, nosotros fundamos y potenciamos y creamos y usamos a ISIS como un ejército sustituto contra Bashar al-Assad, entonces dice, bueno, pues entonces el autor material, no voy a decir su nombre, pero lo estoy viendo. Ahora, varias reflexiones. Efectivamente, cuando uno ve
a estos sujetos, uno dice, estos actuaron, o sea, no dice, queda en evidencia, lo hicieron por dinero, ¿no? Gente en cierta pobreza, les ofrecieron, oye, son $5,000, dijeron, aquí resuelvo parte de mi vida, pero ¿qué va a ser de mi vida? No te preocupes, te vamos a recibir en Ucrania. Sin embargo, aquí hay algunos elementos. ¿Sí? Cuando ISIS dice, nosotros fuimos, y aparecen luego estos sujetos que son tayikos, originarios de Tayikistán, espero pronunciarlo bien, ¿sí? La mecánica habría sido esta, dime, yo entreno, o sea, el malo mayor, quien haya sido, actuó de esta manera. Yo entreno y opero y ejecuto el golpe. Tu trabajo es decir, yo fui. Todos recibirán un poco de plata. Ahora, el plan era, estos son tan brutos, refiriéndose a quienes llevaron a cabo el operativo, que van a morir en el intento y aparecerán como los que se han inmolado. El tema es que cuando fueron los osos, los agarraron vivos y eso estaba fuera del plan. No sé, ¿qué opinas de esto? Dos lecturas tengo de esto. Primero, Por favor. con 15 días de anticipación, las embajadas británica y estadounidense advirtiendo a sus propios ciudadanos que no asistieran a eventos masivos en Rusia, que no, porque decían ellos, se está organizando por algunas células algún atentado. Vladimir Putin en aquel momento dijo, están intentando extorsionarnos, ¿no? Nos están intentando asustar. ¿Por qué si saben que algo se está moviendo, no comparten información con los servicios de inteligencia? O sea, es una cosa bien delicada porque es como reconocer, estos están organizando algo, tienen la información y por eso no nos la comparten, para que no encontremos el vínculo entre quienes organizan y quienes van a operar. Luego sucede, y entonces la prensa, mira, tú recordarás en 2015, porque pues tú finalmente estás en el medio, todo el escándalo que hubo en Francia cuando los asesinatos de Charlie Hebdo, de los directivos de Charlie Hebdo, esta revista francesa que hace sátira política, humor negro, sí. que puso la imagen del profeta y que fueron a matarlos allá a su domicilio. Bueno, hubo después a los días una mega marcha de todos los mandatarios marchando en París para que se hiciera justicia. En Estados Unidos, un mega evento cuando lo de las Torres Gemelas. En España, bueno, cada año se hace un evento grande por el tema de Atocha. Y está bien. O sea, qué bueno que haya un repudio generalizado contra los atentados terroristas y qué bien que se estigmatice el terrorismo y qué bien que pensar en el terrorismo te dé asco y te den ganas de vomitar. Eso está excelente. Pero tú sabes cuál ha sido la respuesta de mandatarios europeos. Cero solidaridad con las víctimas del terrorismo. Ya no digamos un comunicado en donde te solidarizas con el gobierno ruso. No, no, no. Sí, sabemos que estás en guerra con el gobierno de Rusia, pero, oye, por lo menos decir, se condenan los ataques terroristas en contra de población civil rusa, nuestra solidaridad y nuestras oraciones, ¿no? Para el pueblo ruso. Pueblo, si no quieres validar a Putin. A la familia de las víctimas, ya, para que no sean todos. Bueno, por ejemplo, tienes reacciones como la de Rishi Sunak o reacciones como la de David Cameron del Reino Unido, ministro del Exterior, que antes fue primer ministro, o la del mismo Pedro Sánchez, que guardaron un silencio espantoso o un silencio escandaloso para ponerle elegancia. Y cuando abrieron la boca y cuando salieron a la luz pública, salieron a decir, acabamos de hablar con Volodymyr Zelensky para ofrecerle más ayuda, nuestro respaldo, hasta donde tope, el tiempo que sea necesario. Entonces te das cuenta que esta gente es inconsecuente, incoherente e hija de la chingada. Porque para unas cosas sí, y todo el rigor y todo el peso de la ley, y todo el escándalo y todo el drama posible, pero cuando pasa con el vecino de enfrente, entonces el vecino que se cure como pueda. Y eso, mi querido Juanjo, les mata una credibilidad de manera impresionante que siguen sin entender que no entienden, Juanjo. ¿Cómo les vas a creer en adelante? Y esto tiene que ver probablemente con la reacción, por ejemplo, de la Casa Blanca enviando al secretario de Estado diciéndole a Netanyahu, loco, se te fue la mano. O sea, está bien que hagas esto mientras que no se vea,
pero ahora con las redes sociales nos has fregado porque se está viendo todas tus miserias. Hasta el mismísimo Donald Trump, tan adicto a los intereses de Israel, ha dicho, yo hubiera hecho lo mismo, pero lo malo es que se ve. ¿Ah? O sea, esa es la miseria humana en la más extrema de sus expresiones. Mientras que no se viera, está bueno, ¿ah? Pero se ha hecho público, pues, ¿no? Entonces, les está pasando una factura porque hay sujetos desbocados, unos youtubers que hablan sin que nadie les ponga pauta y esa gente, y no solo youtubers, gente que publica en Twitter o ciudadanos que graban algo y lo publican y que no tienen una pauta, que nadie les dice, oiga, hoy día van a hablar de tal cosa, ¿ah? Pero que ya son como las bandadas de las aves cuando están en migración, se mueven para un lado, para otro y imponen agenda. Entonces, estos grupos mediáticos acostumbrados a acomodarnos la historia a periodicazos no saben cómo manejarse. Los políticos acostumbrados a hacer campaña y ganarlas, como lo hicieron en Estados Unidos, no saben cómo van a enfrentar este noviembre. Creo que se les ha quebrado el espinazo, Jesús. Fíjate que tengo familia en Chicago Ya. y Espero un no haberte metido en primo, problemas. no, y un primo justamente que empezó, él casi no habla español, pero empezó a ver mis programas y empezó a politizarse un poco, y ahora que vino, hace como 2 años empezó a meterse, a ver con subtítulos y todo, y ahora que vino recientemente a México, salimos con ellos a comer, y yo le preguntaba, dije, voy a ver qué piensa el pueblo raso, ¿no? El pueblo de a pie, ¿qué piensa? Oye, le digo, primo, ¿y qué tal? Pues las elecciones en Estados Unidos ya se aproximan. ¿Por cuál vas a votar? Y me dice, por ninguno, voy a anular mi voto. Y dice, y es que ahorita tenemos, dice, como dices en tu canal, pero él lo concibió así. Dice, a Doomer, a Doom contra Doomer. O sea, a pendejo contra pendejísimo. Así es como en este momento se ve la política en Estados Unidos. Muy lamentable, mi querido Juanjo, porque cuando todo vacío se llena y cuando el que se ve como la punta del iceberg, cuando el que se ve muy mal, alguien toma el liderazgo y alguien toma las decisiones. Y en este caso, the power behind and beyond the chair, o sea, el poder detrás y más allá de la silla, pues las corporaciones Es que siempre depredadoras, fueron ellos, siempre fueron ellos. pero antes Ni guardaban las no, formas. Antes te ponían a un guapito como Obama, así delgadito, portadito, diciendo las cosas correctamente, o te ponían a un Clinton correctamente, o te ponían a un tonto como Bush, pero que guardaban, sabes, como cierta forma, pero luego llega Trump y luego llega Sleepy Biden, que es de verdad es el acercarse al punto de no retorno para que la gente que medianamente creía en la política deje de creer. es que yo creo que no es que guardaban las formas, permíteme que discrepe, sino que como ellos tenían el control de los medios, se publicaba solo aquellas tomas en las que guardaban las formas, pero no quitaba pues que Bush era un señor que paraba sumergido en alcohol más allá de lo recomendable, ¿no? El problema para ellos es que no saben moverse en un mundo donde hay gente que tiene cámaras por todos lados y opinan de distintas maneras y gente como tú que desde la academia ya se convierte en un actor global. O sea, no afecta solo al entorno de Jalisco. O sea, yo te aseguro que te han escrito de muchas partes, de Sudáfrica, entonces ya no saben moverse en este mundo. O sea, insisto, les rompimos el espinazo porque ellos atacan un modelo que ya no existe. Es lo que yo creo. Sí, claro, que se relacionan con la desconexión que tienen completamente de esta nueva dinámica social. Pero, Juanjo, al final de cuentas, estas plataformas en las que tú y yo estamos interactuando, pues provienen de sus corporaciones. Sí, pero también tenemos la ventaja que nos necesitan. Y por la mañana no te llama la gente de la plataforma, que no es necesario mencionarla, para decirte, oye, tal cosa. Nadie nos llama. O sea, sabemos que nos han puesto un límite. Y sabemos, y tú y yo nos hemos vuelto buenos jugadores en este juego peligroso. Y somos buenos.
¿no? Y hemos sabido tener una voz en medio de esto. ¿No crees que, porque nos necesitan, no solo a mí, a ti, a todos los que estamos en este ecosistema, ¿no crees que hay algo de Claro, eso? sí, claro, es un modelo de negocio muy rentable también para ellos. O sea, sí, la verdad es una genialidad el modelo de negocio y efectivamente nos necesitan porque a partir de que hay creadores de contenido, pues también se les llenan las bolsas de dinero y nosotros sabemos que en Estados Unidos hay dos frases que definen, así como en México tenemos frases, pues también los gringos tienen la suya. Y la primera es time is money. El tiempo es dinero y todo lo que genere dinero, órale. Me haces acordar a los Les Lucier que decían, time's money, el tiempo es un maní. Pero Pero sí, ¿sabes que también por qué nos necesitan, Jesús? Porque les damos legitimidad. Porque dicen, mira, yo tengo gente que no piensa como yo. Y ahí le doy su ventana. De alguna manera también, creo. sí, 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 sí. La otra frase es la de poder crea derecho. Tenemos poder, entonces creamos los derechos, pero Hacia los derechos para para nosotros y las obligaciones para los otros. Y este es un punto de ida y vuelta. Pero efectivamente, esto desde las corporaciones, porque finalmente estas son corporaciones, le han puesto a los políticos en un gran dilema, porque efectivamente, como dices antes, con el aparatito llamado televisión o la radio, podían controlar más la imagen, podrían controlar más las formas. Ahora los teléfonos, las mismas redes se han convertido en ojos vigilantes casi 24/7 durante 365 días. para bueno y para malo. Jesús López Almejo, muchas gracias por habernos acompañado. Me acabo de acordar que tú tienes un compromiso personal a estas horas y yo he abusado malamente de tu No, no, tiempo. para nada. Es un deleite. Nada más quiero cerrar con algo, Por Juanjo. favor. En Reino Unido están reconociendo en este momento, porque están teniendo miedo, pavor de que gane Trump, porque Trump ha dicho que a Ucrania se lo tienen que echar a los hombros los europeos. Y ha dicho que aquel que no pague la cuota correspondiente para la OTAN, no solamente no los va a proteger, sino además va a conminar a Rusia a que los ataque. Y entonces dicen, no, no, espérame, es que realmente en este momento, aunque le invertimos un montón de dinero a la milicia, aunque hemos estado incendiando el tema de Ucrania, si entramos en un combate directo contra Rusia, nada más duramos 2 meses. Después de 2 meses nos acabamos lo que tenemos. En España acaban de publicarse un artículo buenísimo, José Luis Sánchez Mela, para los compañeros de Descifrando la Guerra, este grupo multidisciplinario de análisis geopolítico, y lo titula Obsolescencia, o sea, obsoleto y escasez de todo, los problemas del ejército español. Y cuando empiezan a decir, hacen un recuento de todo el arsenal que tiene España y las crisis que tiene su ejército, que nada más, que con mucho trabajo llegan a 120,000, dice, nosotros no duraríamos ni una semana, a lo mucho semana y media en un conflicto contra Rusia, en el contexto pues de que España, con muchas fanfarrias de Margarita Robles, la ministra de Defensa, mandaron 150 soldados a Lituania a disuadir a Rusia de que si se mete contra Lituania se las verá con España. Entonces dice José Luis Sánchez Mela, por Dios, o sea, si no podemos en un enfrentamiento contra Marruecos, pues a Rusia le duramos una semana y media. Y entonces cuando va revisando los diferentes capacidades materiales de Italia que le podrían hacer frente, de Austria, te das cuenta que son un montón de chiquitines jugándole al bravo. Y ahora que Estados Unidos se ve vulnerable y con la posibilidad grandísima de que pueda ganar la elección Donald Trump, que ha dicho el verdadero rival es China, no Rusia. Yo a Rusia lo voy a dejar tranquilo. Putin merece mis respetos. Si los europeos quieren seguir peleados con Rusia, que se encarguen ellos. El que me interesa es China. Y entonces en Europa saben que sí o sí se les viene la carga y entonces su reacción fue de crisis, entrar en shock, pero reaccionaron diciendo, pues nos aferramos a enfrentarnos a Rusia, a escalar los presupuestos militares. Y entonces eso nos lleva a la conclusión de que acercándose el momento, los europeos están intentando disuadir con palabras, pero en los hechos no tienen capacidades materiales para resistir un conflicto de gran escala y de gran dimensión
sin Estados Unidos, porque cuando el mismo Putin reconoce que la OTAN tiene más capacidades materiales que Rusia, es la OTAN con Estados Unidos. Pero si tú quitas a la variable interviniente llamada Estados Unidos, entonces la OTAN ya no queda ni tan poderosa, ni tan grande, ni tan fuerte, ni tan dinámica. Y eso entonces nos llevaría a plantear otros escenarios de los que si gustas podemos seguir hablando en otras charlas, pero ojo que en Europa están en catarsis porque cuando ya están haciéndose una revisión del estado del estado de cosas con sus ejércitos y sus arsenales, se dan cuenta que el ejército de Ucrania está mejor armado que el de ellos o el de Turquía, pero las grandes potencias como Francia nomás porque es potencia militar, pero tampoco crees que está tan bien, solo tiene 118,000 soldados y 23,000 reservistas, lo cual, bueno, pues te hablaría de que tampoco durarían más de 3 meses. Sin Estados Unidos, Europa se cae, pero siguen tratando de disuadir con palabras lo que no pueden sostener con capacidades materiales, Juanjo. Abusando de tu tiempo y con el tiempo que dispongas. Francia, Macron diciendo, mando unos muchachos para allá, y todos le dieron, pero cachetada de vuelta, estás tú loco, ¿en qué nos vas a meter? Olaf Scholz casi entra en crisis ético-existencial, desde la Casa Blanca le dijeron, estás tú loco. En el fondo hay quienes dicen, no, él sabe que lo único que hace es amagar y tratar de erguirse como la cabeza visible de la Unión Europea en este momento. O sea, él no tiene ninguna intención de enviar tropas. Él está tratando de venderse como el próximo líder. Sabe que esto se va a caer y necesitan un mascarón de proa. No le ha ido bien porque tiene problemas en África, cada vez hay mayor desconexión allá, ni qué de hablar de las salvajadas que hicieron en Haití, que ahora pasan factura. Francia, impresiones sobre esto. Con el tiempo que te quede. Sí. Bueno, para Mira, ti. decía Max Weber que la legitimidad es el derecho o la percepción de una colectividad del derecho de alguien a ostentar autoridad, capacidad de mando, en razón de que es capaz de cumplir con la episteme dominante de un contexto determinado. Si hay legitimidad, entonces se abaratan los costos de la gobernabilidad. La legitimidad es tan importante porque rompe las resistencias antes de que las resistencias se presenten. A Macron, la mayoría de los franceses lo ve como ilegítimo, aunque es el presidente legal, porque legalmente pues ganó las elecciones, pero después en este segundo mandato está atentando brutalmente contra el pueblo porque además lo está haciendo modificando leyes, y cuando las leyes que tienen que pasar por procesos legislativos no le dan las mayorías, porque además llegó sin mayorías, entonces Macron ha optado por los decretos. Por eso me da mucha risa cuando estos tipejos vienen y dicen que Putin es un autócrata o un autoritario, cuando ellos mismos empiezan a gobernar a punta de decretos, cuando no tienen las mayorías en los parlamentos. ¿Qué dices? Entonces, ¿para qué tienes el parlamento si de todas formas vas a gobernar a punta de decretos? Pero además, medidas impopulares, como el decirle a la gente, no te puedo pagar una pensión a tus 62 años, a tus 64 años tienes que bajarte, o sea, pero después dice, no podemos completar 13,000 millones de euros porque hay un boquete ahí en el presupuesto, pero luego entre el 24 y el 2029 se aprueba 400,000 millones de euros para modernizar las tropas francesas. Entonces, medidas impopulares que han hecho que la gobernabilidad de Macron al interior de Francia sea muy cara, muy costosa y avance muy lentamente, si no es a base de decretos por un lado y de represión policial por otra. Entonces este señor intenta tener legitimidad y como fue brutalmente humillado por Rusia en África, mira, lo sacaron a patadas de Níger, lo sacaron a patadas de Mali, lo sacaron a patadas de Burkina Faso y acaba de ganar en Senegal, Faye, que llegó siendo popular prometiendo acabar con el franco en Senegal. El franco, recordemos que era la moneda francesa antes del euro. Revisar los convenios de explotación extractivistas que tiene Senegal con Francia y además prometiendo que si Francia quiere algo de Senegal va a tener que pagarlo conforme a los precios del mercado. Entonces, esto para Francia es un hecatombe porque de pronto la francofonía, la mitad o más, el 60-70% se le fueron y lo expulsaron a patada literalmente y lo están sustituyendo por dos. El de la diplomacia de la cartera, que es China,
y el de la solidaridad militar, que le ayude a estabilizar a estos países el combate contra grupos islamistas, que es Rusia, a través de los Wagner, y además con el perdón de la deuda externa o de la deuda pública que tengan con Rusia directamente, y la solidaridad alimentaria, que es el traslado de miles de toneladas de grano a los países que históricamente, a pesar de que lo tienen todo en términos de recursos, pues todo se lo llevaban los europillos, todo se lo llevaba Francia en la francofonía. Entonces, han visto un trato distinto y distante con respecto a China y Rusia que el que tenían con Francia. Así que todo vacío se llena. Los franceses están siendo expulsados de estos países africanos de manera permanente. ¿Cuál es la forma en la que pueden curar la venganza? ¿Pueden curar la vergüenza? Pues la venganza. Y la venganza es, dicen, ok, me sacaste de África, a ti te duele Ucrania, entonces voy a empezar a sabotearte por el tema ucraniano. Así que creo que más que creerse un líder, Macron lo que intenta es salvar la poca reputación que le queda, mi querido Juanjo. Ok, va tomando forma eso. Tu profe de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, ha estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa y le sugiero que si usted quiere tener un análisis académico de primera y además explicado con mucha versatilidad y de manera accesible, tiene que visitarlo en su canal, definitivamente. Jesús, hermano querido, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, mi querido Juanjo, y yo también aprovecho para invitar a la gente que se suscriban a Prensa Alternativa de Juan José del Castillo, el J, que me parece que está del lado correcto de la historia. Muchas gracias, Juanjo. Te mando un abrazo a ti y a toda tu Un abrazo audiencia y al inmenso. buen Enzo. Un abrazo inmenso. Mi nombre es Juan José el Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.